never saw the good side of the city until I hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, yeah, rolling on a river. Say we're rolling, rolling, yeah, rolling on a river. The river. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput, De Resistencia Chaco, San Martín, Mendoza, de Santa Fe Capital, de San Miguel de Tucumán, de Mar del Plata. pasan cosas. Cristina, sos un ejemplo. Sos un ejemplo de vida, de lucha. De todo por nuestra Argentina. De San Juan, San Martín, Mendoza. Mendiola hasta Córdoba. Agradecerle por los 12 años que entre Néstor y ella nos hicieron tan felices. Todo mi apoyo, mi solidaridad, mi cariño, mi agradecimiento a Cristina. Gracias, gracias. siempre con vos, compañera. Radio Caput. Cristina, 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 corazón. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput, Había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo, en Caput. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuluaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini, presente, ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Que estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado?
Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y una caña de pescar. Y ese tío gordo y viejo que no para de... Bueno, ahí mientras atendemos el teléfono, mientras hablamos y mandamos mensajes, llegan mensajes, la gente dice, ¿y cuándo arrancan? ¿Manga de vago? Bueno, acá estamos. Arrancamos. Habrán llegado muchos de esos. Sí, tengo un montón acá. Tengo un montón. Feliz día, Noelia, que es nuestra operadora técnica. Sin ella nada sería posible. Ya no te digo, salí al aire. Nada sería posible. Sí, de hecho, claro, no solamente salir en la previa también, porque es que nos va apuntalando los tiempos todo el tiempo. Programa. Sí, o sea, todo con Noelia, nada sin Noelia. Quiero una bandera acá a partir de la semana que viene. ¿Puede ser? La vamos a colgar. La vamos a colgar mucho. Así, incluso para que salga, digamos, en YouTube. Sí, claro, que se vea en cámara. La gente nos puede ver no es recomendable igual. No es recomendable, pero... Yo lo he hecho. Y la verdad que no. Es como que... Sí. Es complicado. Es como esto como vio cuando usted recién se levanta, está todo oscuro en su casa y prende la luz. Entonces necesita que la vista no se vaya adaptando de a poco. Es lo mismo. Sí. Esto es lo mismo. Nada, apenas unos minutos, 10 minutos pasaron de las 22 horas. Estamos en la previa de un fin de semana épico, histórico. Decía, hace poco charlábamos con Walter Correa en Villa Domínico y le decíamos, jornada histórica, siempre son jornadas históricas las que termina pariendo el peronismo, como la que va a ser mañana seguramente, como la que fue hace 50 años con la asunción de Cámpora a la presidencia y Perón al poder, ¿no? Y como fue hace 20 años, ¿no? Ni más ni menos. Mañana se cumplen 20 años. Impresionante, increíble. Sí. De la llegada de Néstor Kirchner. Del hombre que vino a cambiarlo todo. Diría el topo de voto. Sí, con una elección como la que se plantea ahora, o por lo menos Cristina hizo el panorama general de tercios, una elección de tercios donde no estaba todo definido, donde por un par de puntos estuvo López Murphy a punto de entrar al balotaje, con lo cual la historia hubiese sido absolutamente diferente. Y también con el paradigma de lo que puede generar... 15 días, lo mismo que duró de ministro. No, pero bueno. No duró. Y con el paradigma de lo que puede generar una crisis como la del 2001, en el cual estuvo en juego la disolución nacional, digamos, la estructura misma de la institucionalidad de la Argentina, y que ofrecía dos vertientes, dos caminos a recorrer. Una salida por derecha, digamos, de conservar el orden establecido, de que se reacomodaran. Igual se hicieron algunos movimientos como para poder, o ahí vos tenés durante el 2002 la ley Clarín, que favorecía, que permitió que el grupo no fuera... no se hubiese apoderado, porque ahí tenían grandes deudas en dólares con acreedores norteamericanos, y lo más probable es que si no hubiese salido esa ley impulsada por el gobierno de Duhalde, el grupo Clarín hubiese sido absorbido por una compañía norteamericana. Ellos apuntalaron el proceso de Duhalde precisamente por eso, siempre
digamos, en esta lógica de defender intereses propios y sobre todo la fuente de dinero y su caudal de poder que surge de esa directiva de la acumulación del capital. Y después tenías otra salida que fue la que nosotros podíamos entrever en algún momento, pero que todavía estaba como en penumbras, digamos, no había una clara referencia, si bien algunos compañeros como Nicolás Casullo ya habían ponderado la figura de Néstor Kirchner, ya había otros compañeros mucho más dentro de la interna del Partido Justicialista, de los avatares de la vida nacional que lo conocían. La figura de Néstor era prácticamente desconocida. Entonces, para muchos de nosotros y de nosotras fue como un descubrir una refundación y una vuelta a esa tradición, por eso el paralelismo que calculo yo que vos querés hacer, con aquellos 18 años de proscripción, ese dominio, digamos, del partido militar, que proscribió al peronismo después de la Revolución Fusiladora, y que pasaron gobiernos democráticos que no tuvieron el coraje radicales de que incluso animarse no son, a terminar con eso, ¿no? Yo pondría en duda que fueran democráticos, porque con un partido de mayorías una democracia proscripto es muy difícil decir que se trataba de una democracia. En lo formal sí, en lo práctico no, porque si vos tenés al partido mayoritario proscripto, con la imposibilidad, incluso yendo más allá de nombrarlas al referente de ese partido, como era Juan Perón, o a la misma figura de Eva Perón, es muy difícil hablar de una democracia real. Era una democracia de baja intensidad, formal, digamos, una institucionalidad burguesa sin mayor nivel de representatividad. Muy condicionada por los poderes reales, ¿no? Esos que se mueven por lo general tras las sombras, y que por eso también planteábamos la semana pasada esto de: si Cristina no quiere ser candidata, que no lo sea, tiene toda la libertad de decir que no. El tema es que tenga toda la libertad para decidir. No podemos aceptar que Cristina no sea candidata, porque hay 4 supremos que se creen intocables, funcionales a determinados poderes que condicionan esa decisión. Digo, si se resolviera, si uno pudiera, cual guión cinematográfico, eliminar una escena y decir, bueno, mira, no está esta condena que es un mamarracho jurídico por la mal llamada causa vialidad también, ya hemos hablado de eso. Digo, si eso no existiera, si no hubiera un condicionamiento de posible proscripción a partir de dejar firme una sentencia, y Cristina con total y plena libertad pudiera decidir ser o no ser candidata, no habría ningún problema. Si Cristina, imaginemos un escenario como el que estamos viviendo, donde Cristina dijo: no voy a ser candidata, sin esa condena, sin ese riesgo de daño a su figura y al partido y al sector político que Cristina representa, bueno, no habría problema. El escenario hoy es otro. El problema es la trampa. El problema es justamente ese condicionamiento que nos quieren imponer, y no solo para esta elección. Porque el problema de fondo es ese. Si vos le dejás pasar en esta elección el condicionamiento, nada ni nadie te puede garantizar que dentro de 2 años, dentro de 4 años, cada vez que el campo nacional y popular quiera elegir un candidato de manera libre, no haya un invento de una posible causa judicial que termine condicionando la elección del candidato. Si ese candidato o candidata termina siendo audaz ante las necesidades del pueblo. Digo audaz parafraseando a ese Néstor que le decía a Patricia Bullrich en TN: qué falta de audacia, qué falta de imaginación, qué fácil, siempre hay que ajustar sobre los más débiles, nunca ajustar con los más fuertes, siempre le piden a los más débiles que hagan el esfuerzo. Fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Exacto. Entonces digo, ese es el motivo por el que uno no quiere caer en esa trampa,
que por otro lado ya hemos vivido esa trampa, porque volvemos a origen de esta conversación y en aquella década, fines de la década del 50 y durante toda la década del 60, en este país no se podía nombrar a Eva Perón ni a Juan Perón. Los peronistas y las peronistas se reconocían con las no me olvides en el bolsillo del saco o en la blusa, ¿no? Digo, no se podían cantar la marcha peronista. No había democracia. No queremos volver a eso. Sí, y aparte también se había planteado, si recordamos históricamente, la trampa de la proscripción tuvo como epílogo, que finalmente fue el que se saltó con la candidatura y la asunción de Héctor Cámpora, de poner un plazo de residencia en el país a aquel que quisiera ser elegido como nuevo presidente de la nación, con lo cual a Juan Domingo Perón no le daba el tiempo debido al exilio y a la proscripción, al exilio en Puerta de Hierro. Entonces, también ahí hubo que maniobrar, hubo que hacer una maniobra político-electoral, para que el conductor del peronismo en aquel momento pudiera acceder a la presidencia de la nación, que en aquel caso, como en este, sería la tercera. Lo que vos decís es muy cierto. Más que el contenido del presente, la visión, la perspectiva, porque también es uno de los atributos del kirchnerismo, no solamente ver hacia atrás como un revisionismo histórico, sino también ver a los que vienen. Es una de las cuestiones políticas más interesantes del kirchnerismo, ver a los que vienen llegando, a los que se van sumando. Entonces, en esa lógica, el hecho de poder atravesar esta trampa y encontrar la manera en que la militancia, la dirigencia política, puedan permitirnos la libertad de elegir a un candidato, puedan escapar de esta trampa que no es solamente a Cristina Fernández de Kirchner, esa es la democracia. Nosotros creo que hoy más que nunca está en juego lo que es, a 40 años de la vuelta de la democracia, la posibilidad de vivir en una democracia plena, de alta intensidad y no de baja intensidad, y donde nosotros como ciudadanos podamos elegir a los representantes del pueblo, a los representantes que nosotros consideramos que van a defender nuestros intereses. Creo que ahí está la clave, y todo esto va a tener como núcleo central mañana en la gran movilización que va a haber. Creo, y sobre todo esa apuesta mirando al futuro, a los que vienen llegando, que ahí podés abrir un variopinto de nombres propios. Muchos, cada uno con sus méritos, cada uno con su gestión, cada uno con su... Aunque yo sigo creyendo que el candidato no tiene que ir a paso, tiene que surgir del consenso, tiene que surgir de una estrategia que no divida en primera vuelta, en las PASO, la posibilidad de la representación del peronismo. Porque me parece que esto termina beneficiando, y si no, veamos, esto es una hipótesis muy personal, la que estoy diciendo, veamos quién apoya que se realicen las PASO y qué es lo que quiere lograr, porque a mí siempre me pareció, y esto yo ya lo vengo pensando de hace unos meses atrás, que es como una licuación del voto, que nosotros tenemos que arrancar con como decía Cristina, con un piso, porque el techo después se verá en el balotaje, hasta dónde se llega, pero con un piso fuerte. Por eso ahí la idea del consenso. En emisiones anteriores, cuando nosotros decíamos eso, el deseo personal, más allá de la posibilidad de interpretar textos, que la verdad que uno los interpreta, pero también está la emoción, está el deseo y la posibilidad, esto que vos decías, la posibilidad de elegir a quien vos querés que represente tus intereses con la más absoluta libertad. En el reportaje que le hicieron en Duro de Omar, quedaba claro que esa decisión, si bien tiene factores humanos, está la situación de Florencia, está muy condicionado por la sentencia y la posibilidad de que llegada la elección no le permitan ser candidata, suspendan la elección y dañen a todo el conjunto del peronismo en un movimiento que es un golpe palaciego. Sí, además digo, en la misma línea, es difícil
la elección de los candidatos. En este momento clave para la historia, hay una nueva prueba para los dirigentes, los principales dirigentes. Los nombres los conocemos todos y todas. Digo, todos sabemos quiénes son. Tiene una prueba de fuego delante. Van a tener que demostrar que están a la altura, van a tener que demostrar que lo que les importa es la patria y no el cargo, que lo que les importa es el bienestar del pueblo y no el conchavo de poder. Me parece que esta elección trae de la mano, además de esta elección por tercios que lo veníamos anunciando y que veníamos hablando y que lo veníamos analizando, trae para los dirigentes políticos, sociales, sindicales, el desafío de estar a la altura. No lo vienen estando muchos, salvo honrosas excepciones, lo hemos dicho aquí. Este es un año en el cual estamos políticamente muy incorrectos. Salvo honrosas excepciones, pocos están estando a la altura de la hora que está corriendo. Sí. Una forma de demostrarlo es eso, es que el candidato o la candidata a presidente o presidenta, si termina teniendo que ser otro que no sea Cristina Fernández de Kirchner, esa fórmula presidencial debería salir por consenso. De ahí para abajo, me animaría a al menos dudar de si es bueno o no la posibilidad de una PASO que le permita al campo nacional y popular de una buena vez por todas ordenar lo que se viene, ¿no? Ordenar una estructura, poder darle a este frente de todos, que para mí ya ha caducado y tendrá otro nombre, el frente, si bien los integrantes de ese frente seguirán en su mayoría siendo los mismos, quizás sea hora de cambiarle el nombre al frente, no pasa nada. Pero darle un orden institucional, una orgánica, y esa orgánica te la definen las urnas. No sé si esta es la mejor elección para hacer eso. Yo creo que esta elección hay que centrarse en ganar. Quizás, y esto lo hemos dicho también en más de una oportunidad, que este espacio necesita una interna amplia, una interna generosa, una interna sin agresiones innecesarias, sí defendiendo los puntos de vista de cada uno de los sectores y la caracterización de cada uno de esos sectores que integran el todo, pero se necesita una PASO generosa con un sistema DONT de reparto real de los espacios para de una buena vez por todas empezar también a saber quién es quién en este frente, ¿no? Y cuánto tiene cada uno, porque a veces da la sensación de que algunos discuten desde la nada misma, sí, o desde el poder de un nombre con varios seguidores en las redes sociales, pero que quizás detrás no generan ni tienen lo que suficiente para estar en determinados lugares. Pero insisto, sí tiene que ser una PASO generosa. Quizás este no sea el momento histórico para esa PASO que venimos reclamando, entre los que me inscribo, desde hace muchos años. Por lo menos desde el 2017. Una PASO que permita ordenar y que al ser generosa no dé excusas a aquellos que les toque terminar en segundo, tercer, cuarto, quinto, último lugar, la excusa de decir como que de afuera no acompaño. No, bueno, ordenar equitativamente los cargos a través del voto de los compañeros, las compañeras del pueblo en sí, y a partir de ahí empezar a construir una orgánica para dejar de discutir chiquitaje y empezar a pensar en, como están pensando muchos, Cristina una de ellas, en lo que el pueblo necesita. Si a usted le parece, vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos escuchamos el resumen de esta semana.
Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput Diego Capusotto. Son todos drones. pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron el PBI. He notado en esta radio que estaban todos escondiendo PBI que se robaron. Es una vergüenza. Son todos drones. La vi a Eve comiendo un sándwich de PBI de salame y queso. Son todos drones, señor, se robaron el PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Space de Dylan contra Alcárcel. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso es Cristina. Lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca. Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor, y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza que también requiere que ella se pare al frente de la conducción. Héctor Amichetti. Cristina cubriría los dos planos, el planteo profundo de estos poderes que estamos enfrentando, de los condicionamientos del fondo por un lado, y por otro lado el tema de que ella puede ser la ordenadora de nuestra fuerza política para afrontar esa nueva etapa a partir de las elecciones. Daniel Catalano. Apurarlo un poco para que diga que va a ser la candidata a presidenta, pero también está bueno que ella nos escuche a nosotros despedírselo. Es importante que ella se sienta el calor del pueblo, el cariño intacto, el compromiso. Mira, la única persona que dice que sabe cómo es ella. De Omar Plaini. Cristina Fernández de Kirchner es la que más acumula en el campo nacional y popular. Radio Caput. Con la única que vos sabés a dónde va es con Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Porque yo a veces escucho hablar a algunos grupos que fueron dueños de la crisis del 2001, que fueron dueños del corralito, que fueron dueños del desempleo, que fueron dueños de la desocupación. Y ustedes hoy los escuchan hablar como si nada hubiera pasado y como si los argentinos no tuvieran memoria. Nosotros nos acordamos que ustedes fundieron el país. Todos los argentinos nos acordamos y nos acordamos siempre. Pierdan cuidado que vamos a tener excelente memoria. Tomó otra decisión estratégica, profundizar la democratización en la Argentina. Esa profundización en la Argentina fue la ley de medios audiovisuales. Si ellos fueran objetivos e independientes, como lo intentaron hacer algún tiempo, la cuestión sería diferente. Que defiendan dentro de las instituciones lo que creen sus derechos me parece bárbaro. Ahora que quieran utilizar, que quieran manipular
a la opinión pública utilizando los medios, que los cuales monopolizaron, cosa que no puede ser en una sociedad democrática, me parece absolutamente cobarde y antidemocrático. Tenemos que trabajar con todo el empresariado argentino, con todos ellos de la mano, pero tiene que haber un discurso de lealtad y de vuelta para terminar con estos mecanismos donde el monopolio dice hay riesgo de inflación y lo primero que hacen es subir el 10% del canal cable. Así juegan, así son. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñones. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia, de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y te guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen del espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer esto, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un cantero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Podrán pasar 1000 años, verás muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener. Si uno a veces no pelea las cosas, no lucha las cosas y no le da todo lo mismo, las cosas no se logran. El que es extremadamente educado, modosito, se porta muy bien y se inclina siempre frente al poder determinado y no defiende los intereses que tiene que defender, va a ser el visto, mirá qué bueno que es, pero termina de rodillas y arrodilla al país. Lo hicimos recuperando el correo argentino, recuperando Tandanor, recuperando el espacio radioeléctrico, recuperando aguas argentinas, recuperando aerolíneas argentinas, recuperando los fondos de los jubilados de las AFJP. Para que juntos marchemos a la victoria para construir un país con justicia y con dignidad. Para seguir construyendo la Argentina que tiene el 6% de su Producto Bruto Interno dedicado a la educación, la Argentina que vuelve a tener capacidad transformadora, la Argentina que no le tiene miedo a la evolución, a los cambios, a los tiempos, la Argentina que vuelve a ser el país más igualitario de América, la Argentina que tiene el ingreso per cápita más alto de América también. El amor por delante, nunca el puño crispado, siempre el corazón en la mano para otro argentino, siempre los dos brazos, siempre con convicción y con principio, siempre con amor, siempre el abrazo, siempre primero la patria. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante
a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Hace un tiempo uno decía hay que volver a Perón, ¿no? Hace un tiempo uno decía, bueno, leamos, vuelvan, recomendación para las nuevas generaciones que van a tener el desafío de conducir este país y de construir y de hacer bien todo lo que otras generaciones, la nuestra inclusive, hemos hecho mal o no hemos podido hacer. Digo, y uno dice, bueno, mirá, el manual de conducción política de Perón, ¿no? La doctrina peronista. La doctrina peronista. La hora de los pueblos. La comunidad organizada, la constitución del 49. Digo, hay mucha bibliografía y lucha de Eva Perón, por supuesto. Digo, hay mucho para leer. Hay mucho para leer. Pero también hay que escuchar a Néstor. Hay que volver a Néstor. En algún punto, ¿no? Digo, uno escuchaba distintos momentos históricos en este resumen de lo que dejó Néstor Kirchner, de lo que sembró Néstor Kirchner, de lo que, a ver, quizás para muchos y para muchas, de un lado y de otro, hoy ver tantos jóvenes militando es algo natural. Para los que venimos de la militancia de los 90, sabemos que no era así. Es extraño, sí. No éramos tantos los jóvenes en los 90. Yo no milité en los 90, pero evidentemente era chico. La lógica o el paradigma preponderante era... No había centro estudiante, por ejemplo, en el secundario donde yo cursaba, que era la escuela media número 2 de Wilde. Y de hecho... Yo tuve algunos problemitas ahí porque no era un muchacho, yo tenía el pelo largo, Mire usted. Sí, y no cuajaba con... No, en la 2 no, nunca. No era el estilo. No, porque teníamos un director cuyo, digamos, su panacea, su estado de ensueño en aquellos años, yo sin conocer, porque no vengo de una familia de tradición militante, política, salvo mi abuelo, que era peronista, afiliado al Partido Justicialista, yo no tenía una formación política frondosa. Entonces, lo que me llamó la atención sí que el director de nuestra escuela estuviera encantado con ir al programa de Mariano Grondona. Claro. Y yo a Mariano nunca me... es como por instinto, nunca me terminó de cuajar cuando tendría, no sé, 12, 13 años. Entonces no me parecía, estamos hablando 13, 14 años, no me parecía a mí como que fuera un lugar para celebrar. De hecho, yo no fui. Podría haber sido convocado porque tenía como la posibilidad de ir y no tenía ganas. Aparte, la cosa era no dar el brazo a torcer a una persona que hacía unos meses me había dicho que yo, teniendo el desempeño que tenía que tener otro look en la escuela. Me parecía obviamente, muy... sí. Encima, dijo, básicamente. Más decente, o sea, que me cortara el pelo y esas cosas. Claro. Y encima, lo que a mí más me molestó, dicho sea de paso, en este anecdotario que surge así, es que no me lo dijera a mí, si no se lo dijera a mi compañero de banco, entonces me pasa... Decirle que, claro. Bueno, él me lo dijo. No sé si a él le salió voluntariamente, espontáneamente, a mi compañero, que era mi vecino, yo vivía en el 7º, en el 6º, decirme, no, porque le parece que vos con esto... Y yo digo, qué cobarde que no me lo puede decir en la cara, o no es capaz de manifestarlo de una manera más abierta. Bueno, después entendí... Es una práctica habitual de la derecha, digamos, ¿no? Sí, después entendí que era esa matriz ideológica. Claro. Y que durante los años de plomo en la Argentina él había ascendido dentro de... Nunca pude verificar si evidentemente este buen hombre, que o no, o mal hombre,
efectivamente tenía esas afiliaciones, porque yo no estaba formado como para poder sacar mentira, ¿verdad? Pero evidentemente había signos de la época. Nadie puede negar que Néstor Kirchner, además de transformar la realidad de Argentina, además de devolverle la dignidad a los trabajadores, a las trabajadoras y demás, además de poner de pie a la Argentina, sacando al Fondo Monetario Internacional del país, pagando de la deuda. Uno de los hitos que señala Cristina, sinceramente. Claro. Entonces digo, pero además, esto, ¿sabes qué? Digo, en estos últimos minutos del programa en el cual recordamos a Néstor, y podríamos haber tenido acá a mucha gente, pero la verdad que a 20 años de Néstor, y mañana por aquí por Radio Caput, que vamos a estar haciendo una cobertura desde la plaza, una de las características de coberturas, y geniales coberturas a la que nos tiene acostumbrado Radio Caput con Juan Martín Ramos Padilla a la cabeza. Sin dudas van a pasar muchísimos de los protagonistas de la jornada de mañana y van a estar recordando a Néstor. Entonces, la verdad que dijimos, vamos a recordarlo nosotros a Néstor. Y a nosotros, yo que tengo 46, que nací en el 76, que en mi colegio tuve que fundar el centro de estudiantes porque tampoco existían ahí ya en el año 95. Hice una carrera técnica, 6 años. Digo, que tuve la suerte de tener un director peronista. La verdad que eso también está muy bueno. Sí. Pero digo, la verdad que Néstor, a los que fuimos jóvenes en los 80, a los que fuimos niños en los 80, y recordábamos las cadenas nacionales de Alfonsín, explicando y de Surruil, y estoy tirando nombres que por ahí para muchos jóvenes son de la prehistoria, pero pasó hace menos de 40 años, chicos. Y eran cadenas nacionales, no como las que estuvimos acostumbrados años después con Cristina, que duraban horas y que habían buenas noticias y que se planteaba posicionamientos políticos y que se inauguraban obras o que se anunciaban nuevos derechos. No. Eran cadenas nacionales donde te explicaban por qué ibas a tener cada vez menos, donde por qué iba a haber cortes de luz programados, donde por qué te iban a cambiar el horario de verano y de invierno, adelantar o atrasar el reloj una hora porque había que ahorrar energía, porque no había plata, porque había que pagarle al fondo, y porque las nuevas recetas del fondo nos decían que había que hacer tal o cual cosa, que por lo general siempre han sido en beneficio de unos pocos y garpado con el sufrimiento de los pueblos, ¿no? Y Néstor vino a transformar eso. Néstor vino a contarnos a los que teníamos entre 4 y 12 años en los 80 y en los que transitamos nuestra adolescencia en la primera mitad de la década del 90, que estábamos frustrados, que veíamos, incluso los que militábamos, que veíamos cómo la guita no alcanzaba, como para un puesto de laburo en un maxi kiosco se formaban colas de 300 o 400 personas, cuando veníamos de una Argentina en la que se había liberado a través del indulto a los pocos genocidas que se habían juzgado, cuando se reprimía todos los miércoles a los jubilados y a las jubiladas en la Plaza de Mayo, cuando aquellos jóvenes que veíamos cómo nuestros viejos se deprimían porque los echaban porque se cerraban las empresas del Estado. Por eso yo siempre digo, la causa vialidad. Amigo, qué coraje hay que tener para denominar causa vialidad a ese esperpento con el cual han juzgado a Cristina. La causa vialidad es, y debería no prescribir, y debería poderse juzgar hoy. La causa vialidad debería ser por qué Vialidad terminó convertido en un organismo de contralor simplemente porque se cartelizó la obra pública a nivel nacional y un grupo de empresarios vivos se enriquecen con lo que antes las manos de los trabajadores y las trabajadoras construían. Las rutas y los puentes, los mejores de la Argentina, fueron hechos por trabajadores del Estado, trabajadores viales.
¿sí? Y la verdad que se dilapidó el patrimonio nacional en los 90, y así, Entel, y... Bueno, de hecho, donde yo vivía, el edificio era de Foetra. Bueno. Y muchos de los que eran propietarios de ahí, de departamentos, de unidades dentro del edificio, habían sido indemnizados y los habían despedido. Y de hecho terminaron, muchos de ellos es casi como un... Remiseros o con un taxista, videoclub, taxista. maxi kiosco. Y lamentablemente, una de las cosas que a mí me llamó la atención ya por esa época es que precisamente esa gente, o sea, muchos de mis vecinos que tienen un fuerte arraigo conservador, y el taxista, bueno, ya es como de manual, ¿viste? Es como Sí, claro. que ya sabías dónde iba a ir, para dónde iba a apuntar. Pero era un síntoma de la época. Ahí surge la remisería, bueno, uno tiene como esos recuerdos muy personales de esa forma ya de precarización laboral, y en gran medida, un poco para saltearme ese panorama, la llegada de Néstor y la batería de medidas que puso en funcionamiento, el hecho de recuperar la autoestima de uno como futuro, en mi caso futuro militante político, de enjuiciar a la Corte, la renovación de la Corte Suprema, el hecho de cancelar la deuda, primero la reestructuración de la deuda con el FMI, que fue uno de los hitos que señala Cristina en Sinceramente, después la cancelación de la deuda, que permite al país maniobrar soberanamente con todos sus recursos, poder invertir el 6% en educación, abrir universidades nacionales, la recuperación de aguas, la posibilidad aerolíneas argentinas, nuestra línea bandera era una línea emblema, era una aerolínea que tenía locales propios en los principales aeropuertos del mundo, que no es fácil tener eso, que tenía un simulador de vuelo acá en Argentina, donde se venían a capacitar pilotos de toda Latinoamérica. Cuando quieren saber por qué eso se perdió, por el neoliberalismo. Cuando quieren preguntarse por qué dejamos de ser esa Argentina, no le echen la culpa al peronismo. Busquen en la derecha, en los golpes militares y en el neoliberalismo disfrazado del partido político, porque la verdad que de la Rúa, de Radical, tendría la ficha de afiliación nada más, pero estaba muy lejos de ser lo que fue Irigoyen, e incluso Alfonsín, ¿no? Sí. Digo, a ver, plantemos diferencias. Entonces digo, los que se disfrazaron de una u otra cosa, pero que en realidad en el fondo en su accionar demostraron ser neoliberales, fueron los que pusieron de rodillas a este país. Por eso Néstor vino y nos transformó a todos. Por eso Néstor nos ilusionó a todos. Porque a nosotros, que estábamos podridos de la ley de obediencia debida y punto final, nos demostró que se podía voltear esa ley y que se podía juzgar a los genocidas. Porque a nosotros, los que estábamos podridos en los barrios más humildes del conurbano bonaerense, de ver a nuestros viejos sin laburo, o de ver de que no se podía, de que cuando llovía te llovía más adentro que afuera, nos demostró que los laburantes podíamos volver a tener dignidad, que podían los laburantes volver a irse de vacaciones, que los laburantes podían volver, que podía volver el olor asado al barrio, que se podía volver a soñar con que tu hija o tu hijo tuvieran un futuro distinto. Ese futuro es el que te vino a robar el neoliberalismo en el 2015. Ese futuro es el que te quiere robar el neoliberalismo en el 2023. Por eso es tan importante volver a Néstor. Por eso es tan importante poner en valor lo que significó Néstor Kirchner, lo que continuó siendo Cristina y lo que es el kirchnerismo para todos y todas nosotros. Y por eso tenemos que volver a enamorar primero nosotros y volver a creer que es posible, transformar como ya transformamos, porque ya lo hicimos, cada uno aportando su pequeño granito de arena y con una conducción, ya lo hicimos. Sí, otro de los hitos fundamentales fue también el 14 de septiembre del 2010, en el cual viene a consagrarse ese proceso de reorganización de la juventud, en el cual esto que decíamos como valor político del kirchnerismo, de ver a aquellos que vienen llegando, ver sus derechos, ver su capacidad, su posibilidad de organizarse,
Y yo creo que el máximo valor, además de todo lo que hemos enumerado, que deja el proceso político abierto por Néstor Kirchner, es la posibilidad de avisorar el futuro con un caudal de juventud organizado, estructurado en valores, en principios, en esta idea poderosa de recuperar los símbolos patrios, que antes en la década del 90, yo recuerdo, se tenía como cierta vergüenza, de decir, de cantar el himno, de proferir algún tipo de término que nos asociara al valor de lo nacional, y no hablar ni hablar de lo popular. Lo popular estaba asociado más a lo masivo, a otras cuestiones que no obedecen. Ahí se puede entrar en un debate, pero... Lo popular era ir el domingo a ver un partido de fútbol o alguna peña de folclore. Lo cual no está mal. O sea, no. Digamos, durante el momento en que duró la proscripción y la prohibición de nombrar al general Perón, en los únicos lugares donde se podía cantar la marcha peronista era en la cancha de fútbol. Sí. Con lo cual tiene un valor... Y pocas sabemos, hinchadas se bancaron eso y se bancaron... Y nosotros sabemos, sí. Sabemos si hacemos un paralelismo y miramos agudamente lo que son los movimientos militantes, que mucho de su caudal, de su tradición, de su fuerza, tiene que ver con ese tipo de impronta de la hinchada. Porque el fútbol es popular, más allá, nace como un elemento popular, hoy masificado y que está también regido por el mercado, pero hay un elemento dentro del aguante de la hinchada que se refleja mucho en la militancia de rebeldía, de contestatario, pero bueno, fuera de eso, el mayor aporte es de organizar a la juventud, de darle ese bastón, la posibilidad de sacar de la mochila el bastón de mariscal, que es un poco lo que decía Cristina, y que no se hubiese logrado sin ese primer momento de Néstor Kirchner, sin ese 14 de septiembre del 2010, en el cual yo lo viví como un hito asombroso, como algo que, más allá de cualquier valoración metafísica o religiosa, que todo movimiento humano tiene un componente religioso, un componente de fe, de amor, de emocionalidad que te impulsa, porque... no todo puede ser cuantificado científicamente. Ese momento me parece uno de los legados más potentes del kirchnerismo, que hoy nos vuelve a interpelar y nos vuelve a retrotraer a las palabras de Néstor, a todo lo que nosotros escuchamos después de la tanda de la radio, a esta posibilidad de ir avisorando un futuro como el que no podíamos ver a la salida de los años 90. Eso es precisamente una de las características más importantes de volver, como antes se volvía a leer a Perón, ahora volver a ver a Néstor, más que nada, más que en los diagnósticos, en la praxis política, en esto de ser audaz, en esto de precisamente algo que, y acabo voy a hacer una alusión personal, cosa que Alberto Fernández no tuvo. No, por supuesto. Esto de hacer carne en políticas concretas lo que uno puede ir enumerando en un análisis discursivo. Entonces, eso es la clave de volver a los años de Néstor, a mirar ese ejemplo que él nos ha dejado. De hecho, es el leitmotiv de la movilización de mañana, es seguir el ejemplo de Néstor, ¿no? Sí, claro, imitemos el ejemplo. Imitemos ni más ni el menos. ejemplo. Bueno, nos queda... Si me deja, sí, mandarle un saludo a oyentes que tenemos en el programa, que los he descubierto en el Instagram de Cadena. En realidad los he descubierto, es un eufemismo, porque yo ya los conozco y siempre sé que están ahí, aunque no nos comuniquemos asiduamente, siempre sé que escuchan el programa. Ex compañero de trabajo, Damián Germano, un gran amigo. Abrazo. Un abrazo, su esposa Alejandra Gambino, y a su pequeña niña Vicky Germano Gambino, vamos a ponerle, sí, claro. Que va a cumplir un añito el 30 de mayo, así que estamos cerca del cumpleaños. Ella nos escucha, pobre, cómo debe quedar después de eso, pero la verdad un abrazo a los tres y bueno, todo el cariño desde el programa, que siempre están ahí escuchándonos en vivo por YouTube
por la radio. Ellos nos escuchan por YouTube. Bueno, nos miran más que escucharnos. Pobres. Sí, sobre todo por triplemente esa parte. Pobre, claro. Sí. Sí. Bueno, no nos queda más tiempo, nos estamos despidiendo. Mañana a copar la Plaza de Mayo, gente. Por favor, celebremos la Revolución de Mayo venciendo la proscripción. Copemos la plaza, plantémonos ahí, mostremos que estamos más vivos que nunca por mandato popular, por comprensión histórica, por decisión política. Imitemos el ejemplo de Néstor, ratifiquemos nuestro compromiso con este pueblo y vayamos para adelante. Copemos mañana la Plaza de Mayo. Nos encontramos la semana que viene aquí en Más Cadena Nacional por Radio Caput. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput pasan cosas. Padre Paco. Saber que hay un pueblo que agradece lo que ella y lo que Néstor hicieron por nuestra patria y que seguimos confiando en ella para que siga dirigiendo los destinos de nuestra patria. Una más y no jodemos más. Cintia García. Yo sigo con los rulos, querido. Yo sigo con los rulos hechos. No me los voy a sacar. Carlos Rosansky. El problema más grave que tiene la Argentina en este momento es de la justicia que convalida las barbaridades. Si fuera candidata sería presidenta. Ofelia Fernández. Es muy interesante como Cristina no se para desde la nostalgia, sino que asume que hay un mundo nuevo, ¿no? Y es la primera en presentar las discusiones sobre ese mundo nuevo, porque es de las primeras que hace esa interpelación sin intentar desde una lógica de subestimación, sino todo lo contrario. Radio Caput. Una más y no jodemos más. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás no sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio.